Recién me impactaban algunas palabras de la que cantábamos, sacrificio santo y agradable. ¿Cuántos vivimos un sacrificio santo y agradable a Dios? ¿Cuántos realmente hablamos de que es santo y agradable el sacrificio de dejar nuestra vida para vivirla de Él? Que no quede nada en nosotros que no seas tú. Parte de las palabras que cantábamos recién. Me gozo que mi vida esté sobre tu altar. ¡Wow! Me gozo que mi vida esté sobre tu altar. Así como Isaac, ¿no? Sobre el altar y gozarnos de que realmente estemos sobre el altar de Él para quemarnos. Y te amo más que a mi vida, más. Algunas de las frases que son impactantes que nosotros cantamos, que honramos a Dios en cánticos para realmente vivirlas y disfrutarlas. Amén. Y ahora sí, vamos a la palabra del Señor. ¿Vieron el reloj? Se acaba rápido el tiempo, ¿no? Recordame tu nombre. Alex. Bienvenido, le damos un aplauso. Bienvenidos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla. Gringo fachón, que lo cumpla feliz. Todos hablaban de la facha y yo le escribí en privado, ¿no? Digo, un gringo importado, estaba recién sacado del container. ¿Sí? Gringo importado, pura facha. Y bueno, y la Sofi era la que había hecho todos los trámites en la aduana para importarlo. Es decir, le sacó el nylon y le sacó la foto. Qué grosa esa Sofi, ¿no? Qué bárbaro. Se pone colorada, pero porque recuerda todo lo que hizo. Se lo importó de Colonia Carolla. ¿Qué tal? Te disfrutamos, Facu, Sofi. El traslado fue completo. El traslado fue completo. Vino con hijo y todo, ¿viste? Vos ya rápido. El traslado fue completo el de la Sofi. Pero el traslado fue completo, el título para el mensaje del día de hoy, y puede despertar algunos pensamientos que cada uno puede pensar de qué tipo de traslado, a qué tipo de traslado se refiere. Y como estamos en vivo, acepto mates. Colosenses 1, 12, 13, comenzamos con la palabra y con 4 renglones que son exquisitos, que vamos a comenzar a trabajar con ellos. Y dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Así que, ¿cómo dice? No, hasta ahí nomás. Ahora. No lo leamos. Yo lo leo y ustedes expresan. Con gozo. Vale, así. Con gozo, dando gracias al Padre, porque nos hizo aptos. Arrancamos bien. Gladys justo decía, bueno, gocémonos. Bueno, avisémosle a todo el cuerpo que estamos gozosos y que vamos a dar gracias al Padre. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hasta aquí vamos a leer y vamos a ver algunos detalles, porque es lo que nos pasa siempre en la lectura rápida. Es tan rápido que tomamos a veces algunos conceptos y no nos detenemos en algunos detalles para profundizar. Con gozo dando gracias al Padre porque nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia. Primero que nada, ninguno de nosotros califica para entrar al reino de los cielos. Él, nuestro Padre, nos hizo aptos. Nos puso el sello de aptos para poder ingresar porque es a través de su Hijo Jesucristo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de alcanzar salvación o de producir salvación por nosotros mismos. Ninguno. No fuimos diseñados para que alcancemos la salvación. Fuimos diseñados
para ser aceptados por Él para salvación. Y después comienza el proceso. Así que con gozo dando gracias, porque nosotros debemos reconocer que es Dios el que nos salvó y nosotros no tenemos mérito alguno. Ni siquiera el sí que le dimos a Dios es mérito nuestro. Él nos amó primero, Él sacrificó a su Hijo antes de la fundación del mundo para que esto sea cumplido. Así que el diseño de Dios es de que antes de la fundación del mundo sacrificó a su Hijo y nos puso un sello de apto para todos los creados y después nosotros respondemos si queremos o no esa salvación. Así funciona. Entonces, con gozo, no nos olvidemos de gozarnos de la salvación tan grande que nos dio, aun cuando nosotros ni siquiera teníamos idea de qué se trataba. Por otra parte, dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay una característica que los que heredan la vida eterna en Dios son santos en luz. Fuimos salvos para ser santos. Fuimos salvos para ser santos, para vivir una vida santificada. Sean santos como yo soy santo. Vos entraste al reino de los cielos porque te aceptó, te adoptó como hijo, pero ahí viene un proceso de perfeccionamiento en la santidad, porque fuimos llamados para ser santos. La herencia es santos en luz, pero dice que nos llamó para que seamos participantes, no administradores de la herencia. Nos puso el sello de apto para participar. Para la administración necesitamos aprobación. Vamos a ir por parte porque lo vamos a repetir varias veces. Somos aptos para participar de la herencia. Ser parte de la herencia no es lo mismo que ser administrador de la herencia. Yo fui apto, mi nieto también es apto para participar de la herencia. Yo estoy administrando algunos asuntos del espíritu, mi nieto no. Porque todavía no maduró, porque todavía no creció. Entonces fuimos aptos, somos aptos para ser participantes de la herencia. La madurez nos va a permitir cumplir el propósito de Dios, que es administrar la herencia en este lugar. Y la herencia tiene que ver con poder, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con justicia, tiene que ver con amor, tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Todo el fruto del Espíritu Santo es parte de la herencia que hemos recibido. Seguimos porque después vamos a profundizar. Después dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El hecho que nos haya mudado de un reino a otro, dice, te libro, presten atención, te libro de lo que hay en este reino, tinieblas, oscuridad, muerte, desazón, perdición, y te pongo aquí en el reino de la luz, de la vida eterna. Pero el traslado fue completo. Te saqué y te puse, pero viniste completo. Cuerpo, alma y espíritu. Tu alma, mi alma fue movida de tinieblas a luz y vino de manera integral, con todo lo que había en nuestra alma. El traslado fue completo. Ahora estamos en un reino de luz donde nos están sobrando algunas cositas. Pero antes de entrar ahí, repasemos la historia de nuestros días. Repasemos dónde vivíamos, a qué reino pertenecíamos y cómo llegamos a esta instancia de ser trasladados de un reino a otro. ¿Cómo llegamos a esta instancia? Nos selló con el sello del apto. Apto para entrar y heredar una salvación eterna. Lo que recién leíamos, dando gracias al Padre con mucho gozo porque nos hizo aptos para que podamos entrar si creemos en el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros calificaba. Dios nos hizo aptos. Pura gracia y misericordia de Dios. No fue nuestra capacidad, sino el amor de nuestro Padre.
que en Cristo Jesús nos adoptó. Fue su decisión, no la nuestra. Voy a repetir algunas cosas. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, no para administrar. He aquí un gran punto a tener en cuenta, el cual nos ha librado, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El punto a tener en cuenta es que fuimos trasladados de manera integral, insisto, completos. Nuestra alma pasó intacta de un reino a otro. Le voy a compartir esta figura. Cruzamos la aduana y no nos revisaron. Nosotros traemos todo un equipaje repleto de artículos prohibidos, altamente contaminantes para el reino de los cielos. El punto es que todo lo que nosotros trajimos que es contaminante no contamina al reino de los cielos. Nos impide que Cristo sea formado en nosotros. Nosotros no podemos afectar el reino de los cielos. El tema es que participar del reino de los cielos por el cual Dios nos hizo aptos, dice que aquí nos permite recibir la herencia de los santos en luz. Y lo que nosotros trajimos no era santidad ni luz, sino trajimos toda la inmundicia y la tiniebla del otro reino. Entonces, lo que comienza ahora es el proceso que venimos hablando, que es de despojo. ¿Vamos bien? La mudanza fue completa. El traslado fue completo. El punto a tener en cuenta es que fuimos trasladados de manera integral. No podemos desconocer que porque nosotros llegamos al reino de los cielos y dice la palabra que nos libró de la potestad de las tinieblas, no tiene que ver con que nos hizo libre de todo el bagaje que teníamos. Y esto es importante aclararlo porque trae confusión. Nos ha librado de la potestad del gobierno del diablo, pero todavía en nuestra alma sigue oyendo la voz y sigue respondiendo a cosas de la tradición, de la forma en que vivíamos. Todas esas irregularidades son las que debemos despojarnos. Recibimos una herencia, por eso dije que la palabra dice que nosotros participamos, nos hizo participantes, pero la herencia para administrar es de santos en luz en este reino. No se pueden administrar. Y no debemos confundirnos con la vida que vivimos con abundancia de bienestar, porque no tiene que ver la abundancia de bienestar. Tengo trabajo sólido, tengo una familia estable, pero si no están en Cristo, no podés heredar ni administrar la santidad y la pureza de lo que Dios nos dio. Podemos tener beneficios físicos, materiales, perecederos, pero no podemos administrar el poder, la gracia, la abundancia de la virtud de su espíritu, porque eso es lo que cuenta. Entonces, recordemos de dónde salimos y cómo hemos venido a este lugar. Nos libró, pero no nos sacó de ese reino, pero no nos liberó. Nosotros somos responsables de liberarnos de la vieja manera de vivir. Igual que los leprosos. Los leprosos pertenecían a una ciudad, pero no tenían la libertad de participar de todos los asuntos de la ciudad. Cargaban un bagaje de enfermedad sobre su cuerpo que no les permitían, en el lugar donde estaban, trabajar, relacionarse, prosperar,
estaban aislados, pertenecían a la ciudad de la misma manera que nosotros venimos sucios, enfermos, leprosos, comparados de vivir en las tinieblas como lepra para nuestro cuerpo, entramos al reino y la vida es como la de los leprosos. Pertenecemos a un lugar, pero no tenemos la libertad de crecimiento, de expansión, de tener una familia, de relacionarnos, de convivir, si no nos despojamos de la enfermedad de la lepra, que es la contaminación que traemos de la vieja estructura de vida. Entonces, todo lo que contaminaba nuestra vida fue trasladada. Ahora tenemos que despojarnos. Como el leproso se despojó de la enfermedad y se presentó ante las autoridades para poder vivir una vida en la sociedad, cuando nos despojamos de la vieja manera de vivir, en el reino de los cielos comenzamos a administrar todos los asuntos de la vida eterna, a niveles diferentes conforme a cómo va creciendo y madurando cada uno. La secuencia del traslado es, primero, reconocimiento a Dios, para que nos confirme la palabra. Primero, reconocimiento. Vamos a ver la secuencia del traslado. Reconocimiento. Porque dice que con gozo damos gracia, reconocemos. ¿Cómo dice la palabra? Con gozo dando gracias al Padre. Reconocimiento. Segundo, gozo. El gozo no tiene que ver con el bienestar de la tierra. Es un tema que gócense de la salvación. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Gócense en las pruebas. El que está en dificultades, gócese, cante alabanza, alegría. Es decir, es la parte que nosotros debemos recordarnos todo el tiempo, porque el que está en diversas pruebas, gócese, cante alabanzas. Y nosotros nos gozamos si tenemos plata en el bolsillo, si no tenemos ningún problema, si tenemos el día de mañana asegurado, nos gozamos. Y si no, estamos con la cara larga. Es el común denominador. Pero es necesario recordar por qué debemos gozarnos. Gozarnos porque nuestro nombre está en el libro de la vida. Gozarnos porque estamos viviendo la perfecta voluntad de Dios. Gozarnos porque el Espíritu está en nosotros. Gozarnos porque tenemos la vida eterna. Gozarnos porque estamos caminando cada paso guiado por el Espíritu Santo. Gozarnos, gozarnos, gozarnos. Que el gozo no tiene que ver con una sonrisa. El gozo tiene que ver con algo en el Espíritu. Me gozo porque mi Padre me hizo apto para estar y para poder heredar la vida eterna. Y dentro de la vida eterna disfrutar de la abundancia de la riqueza de su gloria. Abundancia de su gloria. Las riquezas son la abundancia de su gloria. El Padre, punto 3, el Padre nos hizo aptos. El orden, dije, no la secuencia de traslado. El Padre nos hizo aptos, nos hizo participante de la iglesia, de su herencia, nos libró, punto final, nos trasladó por completo de manera integral. Si el título pensabas que estaba relacionado con esto, es solo una parte, porque el traslado fue completo. Decí conmigo, el traslado fue completo. Vine con el alma completa. Y ahora casi no le queda nada. Yo puse un casi para algunos, ¿no? Pero a algunos ya ni el casi le quedó. Gloria a Dios. La Biblia no divide una vida espiritual y una vida secular. La vida secular tiene que ver con la vida de las tinieblas, una vida cíclica, una vida que tiene un tiempo de duración que dura un siglo, puede durar un par de siglos, pero que la vida caduca, tiene tiempo, tiene fin. Así es la vida secular. Es una secuencia cíclica que tiene fin y que se repite. Pero resulta que la vida espiritual siempre va en crecimiento. Y no es cíclica, es eterna, perfeccionándonos todo el tiempo. Es totalmente lo contrario a la vida secular. Y la Biblia
no habla de que tenemos una porción secular y una porción espiritual. Gracias. Y el traslado es que dejamos la secularidad para vivir una vida espiritual. Dentro de lo que debemos dejar es el viejo entendimiento de que tenemos una vida secular. Entonces, si nosotros no nos despojamos del entendimiento de la secularidad, vamos a seguir atrapados con lo temporal. Y estamos en el horno. Volvemos a los viejos rudimentos. Peor todavía. No, la vida, la Biblia que dije que no divide lo secular y lo espiritual, no hay funciones, asignaciones, negocios, profesiones, ninguna actividad diaria de nuestra vida es parte de una vida secular. Todo es espiritual, 100% espiritual, 24/7, 365 o 66. Todo nuestro diario vivir corresponde a una vida espiritual. Vivimos como padre o madre en esta tierra, como hijo, como hija, como hermanos, como primos, como sobrinos, como empleador, como empleado. Vivimos como vecino, como clientes de cualquier tipo de rubro, carnicería, verdulería, peluquería, etc. Todo, absolutamente todo nuestro tiempo en la tierra después de que recibimos a Cristo está vinculado desde la vida espiritual. Nada pertenece a lo temporal y a lo secuencial. Fuimos trasladados de una vida secular, dicho de otra manera, a una vida espiritual. Fuimos trasladados de la secularidad a la espiritualidad. Cada segundo de nuestras vidas respondemos a una vida espiritual. El Espíritu Santo nos guía a desarrollarnos conforme a esta vida que es en Cristo en nosotros. Ninguna decisión en cuanto a la planificación diaria de nuestra vida tiene que ver o tiene algo de una esencia que no sea espiritual. Absolutamente nada. Todo lo que nosotros hacemos, a lo cual no le prestamos atención que sea espiritual, es seguir conservando la contaminación, lo cual nos impide vivir en la santidad que Dios nos está pidiendo. Porque santidad no tiene que ver con lo que nosotros primeramente pensamos con santidad. Santidad tiene que ver con pureza. Entonces, robarle 100 gramos en la balanza, 10 gramos en la balanza a alguien tiene que ver con santidad. Santidad no tiene que ver con ver la vecina o el vecino. Tiene que ver con todo lo que hacemos, absolutamente con todo. La santidad es la pureza. La pureza en Dios tiene que ver con que no haya nada del otro reino. No especifica nada en particular, sino en lo general. Nada del otro reino te hace puro. No tiene que ver con cosas o con asuntos particulares. Nuestra vida está diseñada por Dios para responder de manera integral al mundo físico con o desde nuestra espiritualidad, guiada por el Espíritu Santo. Lo digo de nuevo. Nuestra vida está diseñada por Dios para responder de manera integral al mundo físico. Todo el mundo físico está gobernado desde el Espíritu, desde la vida espiritual. Absolutamente todo. Si tuvieran fe, le dirían a la montaña. Si tuvieran fe, le dirían a la tormenta. Si tuvieran fe, todo el mundo físico responde a la vida espiritual. Los asuntos de la vida diaria que nos gobiernan a nosotros, todo lo temporal que nos gobierna a nosotros es porque todavía vivimos sin madurez, porque todavía no gobernamos desde lo espiritual. ¿Se entiende? ¿Sí? Si alguien no, levante la mano. ¿Sí? Conocer y profundizar estos pasajes que vamos a leer son necesarios porque describen qué hemos recibido. Y ahora viene la otra porción de que el traslado fue completo. El traslado fue completo, habla de dos asuntos. Es un título
No puedo inventar una palabra. Tiene dos aspectos para ser tenido en cuenta. Pero no era esa, era peor la palabra, más complicada. No existía. Así que dos aspectos a tener en cuenta, de lo cual el traslado es completo. Primero, nuestra alma, todo nuestro ser fue trasladado de manera integral, completo al reino de los cielos. Nuestra alma pasó completa, ¿sí? No la revisaron en la aduana. Pero lo extraordinario es que en este reino, en ese traslado, nuestro espíritu se hizo uno con el espíritu del Señor. Y ahí tampoco tuvimos aduana celestial. Recibimos todo, absolutamente todo lo que Cristo es. No tiene todo lo que Cristo es. El traslado de la vida de Cristo a nuestra vida es completo, fue completo. Gracias. Que la cámara enfoque y que se repita. Lo voy a decir de nuevo, así hay dos. Yo me sumo. Todo el traslado, no lo digan, amiga, esto por favor. Todo el traslado de nuestra alma, fuimos aptos para heredar. ¿Sí? Herencia de los santos en luz, toda la herencia completa. Heredamos toda la herencia. Fuimos aptos porque Dios diseñó, pero nuestra alma fue pasada completa al reino de los cielos, así inmunda como era. Pero nuestro espíritu al mismo tiempo se conectó con el espíritu, se hizo uno con el espíritu de Cristo y recibimos toda la vida integral de Cristo en nosotros. Y esto es extraordinario poder verlo de esta manera. Porque saber que fuimos integralmente consumidos por Cristo, hechos uno en el Espíritu, nos da la garantía de poder vivir la vida que Él vivió para poder despojarnos de lo que debemos despojarnos. Ahora, de este lado, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el reino de su amado Hijo Jesucristo, tenemos la decisión diaria de despojarme de la contaminación y darle lugar a Cristo o seguir viviendo como yo quiero en este mundo, el cual yo digo ser hijo de Dios, pero delante del Padre no tengo la aceptación. No tengo la aprobación, porque fuimos aptos para estar, pero no para administrar. Entonces, ¿qué? Los demonios no se sujetan, las enfermedades no se sanan, no estoy guiado por el Espíritu Santo, es decir, vivo engañado, porque Dios me permitió entrar para que yo sea transformado, pero de este lado no puedo vivir como quiero, debo vivir conforme al reino de los cielos. Todo lo que se van a trabajar a Nueva Zelanda se sujetan a las reglas de Nueva Zelanda. Tienen una nueva constitución, tienen nuevas leyes y tienen nuevos beneficios. Entonces, cuando la gente va, piensa en los beneficios, pero cuando llega allá se encuentra de todas las responsabilidades que tiene esa tierra, en ese nuevo reino. Entonces después ves que suben y llenan las redes sociales de decir me sentí defraudado, me sentí estafado, me sentí, no conocían las reglas. Trabajan 16 horas por día, no le alcanza el recurso para pensar. Claro, el dinero es muy abultado, pero todos los beneficios eran lo único que veían, no veían las responsabilidades que tenían en ese lugar. De este lado tenemos tremendos beneficios. Recibimos una herencia de santos en luz. Recibimos poder, autoridad, gracia, abundancia de justicia, amor, eternidad, conocer a Dios, verlo cara a cara, ser parte del cuerpo de su Hijo, ser parte de la casa donde Él habita. Es decir, cosas únicas, extraordinarias, donde nada ni nadie puede ofrecer. No hay religión, no hay otro Dios que pueda ofrecer nada semejante a esto. Ahora, no es que hay una letra chica. No hay letra chica en el reino de los cielos. En el reino de los cielos dice, heredaste un reino de santidad. Está en grande. Un reino de hijos de luz.
Si las tinieblas quedaron allá. No podés vivir beneficios, porque no hay beneficios si vos no estás en santidad y como hijos de luz. Tenés una herencia que no podés disfrutar, una herencia que se te escapa de las manos. ¿De qué sirve que te pongan toda la herencia de tus padres a nombre tuyo y que estén, ¿cómo se llama legalmente? En usufructo para los mayores, hasta el día que se mueran. ¿De qué te sirvió la herencia que te entregaron? De nada. Pasar a este reino y querer seguir viviendo como estabas antes tiene que ver con que no podés tocar nada de lo que heredaste. La pregunta es, ¿sos hijo? La pregunta es, ¿cuánto duras en este reino? La otra pregunta es decir, ¿sos parte de este reino? Si este reino es de santos, de hijos de luz, que vamos perfeccionándonos. ¿Cuál es el perfeccionamiento? Cada día creo que lo estamos hablando más claro, ¿no? ¿Cuál es el perfeccionamiento? Dejar las cosas de mi alma que eran de antes, para que mi alma ahora se sujete a la nueva constitución que es en Cristo Jesús. Romanos 12:3 dice, por la gracia que me ha sido dada, digo a todos ustedes, habla el apóstol Pablo, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, lo compartimos hace una reunión atrás, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Esa fue una expresión que Dios nos habló muy puntualmente. El plato fuerte de la comida que Dios nos dio el sábado pasado fue esta, ¿verdad? Nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación. Y esta es la palabra que debemos tener en cuenta hoy, no tener en cuenta, sino que nos debe colaborar según la medida de fe que Dios le haya dado. Todos tenemos y hemos recibido una medida de fe. Necesitamos la medida de fe para creer que Dios nos aceptó, nos puso apto, nos aprobó para el ingreso, nos puso en un lugar donde nos dio una herencia y nos dio la fe suficiente para que creamos todo esto y para que creamos que de esta manera no podemos permanecer, sino que debemos dejar. Porque lo que tenemos que tomar no es algo que vamos a recibir, es algo que no podemos echar mano porque estamos sucios. No podemos tocar el poder porque no tenemos acceso si no dejamos las cosas de la vieja naturaleza. No podemos. Estamos, pero no podemos. Pero el tema es que el tiempo corre y se nos termina el tiempo de la posibilidad de poder hacerlo. Entonces, según la medida de fe que Dios nos haya dado a cada uno, la medida de fe está dentro de la vida de Cristo. Cuando nuestro espíritu se hizo uno con Él, recibiste la medida de fe. Entonces, el que no quiere creer, el que no cree es porque decide no creer, no porque no quiere usar la fe que Dios le dio. Pero todos tenemos la medida de fe para decirle sí y la medida de fe para crecer. Y la medida de fe, entonces, cuando el apóstol Pablo dice, amaron más las tinieblas que la luz, fue una decisión. Pero la fe la tuvieron. La aprobación para entrar la tuvieron. Prestemos atención porque cada uno de nosotros hemos recibido la medida de fe suficiente. La fe es una sustancia, la sustancia primaria para poder ejecutar la obra y la edificación que Dios está esperando de nosotros. Esa sustancia es espiritual, no es secular. Es espiritual. La fe es una sustancia espiritual. Alguien que no está en Cristo no tiene la sustancia de la fe, porque es Cristo mismo. Cuando hablamos de gente que no conoce a Dios y dice, tengo fe en esto, tengo fe en aquello, tengo fe en aquello, la fe que tengo en esto me produjo tal resultado, es mentira. La palabra no es fe, porque fe es solamente Cristo, sino tiene que ver con lo secular.
todas las acciones que la gente habla que tuvo fe y tuvo tal resultado, no es. La fe tiene que ver con otro asunto, con la vida. Todo lo que hablan, utilizan la palabra fe y cuentan resultados, no es, porque fe es Cristo. Solamente cuando pasaste al reino de Dios, podés usar la palabra fe. Y la fe que recibiste debe ir creciendo conforme a los desafíos que vos quieras tomar. La fe crece conforme a los desafíos. Conforme a los desafíos. Y tenemos varias clases de desafíos. Los desafíos que Dios te provoca y los desafíos que vos provocás. Porque le crees a Dios, porque amás a Dios y porque respondés al señorío de Dios. La fe crece conforme a cada uno. Cuando Dios le manda a Pablo a predicar a todas las naciones de la tierra, conocidas en ese momento, él salió y fue a todas las naciones. Su fe le dio. Cuando se quedó sin recursos, cuando nadie lo apoyó, cuando estuvo preso, él siguió. Él paró 2 años en Corinto porque nadie más le apoyó y no tuvo problemas. Trabajó 2 años, generó recursos para él, para su gente y siguió haciendo la obra y lo llenó todo del evangelio. Es decir, un hombre de fe, lo que Dios le dijo lo hizo, pero él no esperó sentado. Él cumplió el propósito, mientras fue apoyado lo hizo y cuando no lo apoyaron lo siguió haciendo. Su fe le alcanzó, pero fue permanentemente creciendo su fe. Lo picó la víbora y vivió. Naufragó y vivió. Naufragó y salvó a todos los que estaban en el barco, porque tuvo una palabra, la fe, guiado por el Espíritu y la fe. Ese es el desafío nuestro. En este reino, el desafío es que la fe que Dios nos dio, creamos y vivamos conforme a la fe. ¿Para qué? Para ser administradores de la herencia que Dios nos dio. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Y tome solamente uno de estos dones por ahora. Si el don de alguien es de profecía, que lo use conforme a la proporción de su fe. Solamente tomé este porque en este habla de la fe. Porque hay que tener fe para decir Dios me dijo. Encima sabiendo las consecuencias de lo que dicen Dios me dijo y Dios no dijo. O Dios me mostró, o así dice el Señor. Hay advertencias. Entonces, estoy generando un ámbito de temor de Dios importante para las intercesoras y para el resto. Y para mí, ¿no? En primer lugar. Pero el tema es que con la fe que administramos y vamos creciendo en fe, no es que nos podemos dar el lujo de decir que así dijo Dios, lo vamos conociendo. Entonces, cada vez que vamos conociendo más a Dios, el riesgo cada vez es menor, porque vemos los resultados. Y cuando digo que el traslado fue completo, que nuestro espíritu se hizo uno con el de Él, es importante recordar esta porción de las Escrituras. 2 clases de traslados. Nuestra alma vino completa a este reino, pero nuestro espíritu se hizo uno con el de Cristo. Y todo lo que Cristo es, nosotros somos. Entonces, si arrancábamos con que debíamos gozarnos porque fuimos aptos para entrar, ¿cuánto más debemos gozarnos ahora que no solo entramos, ahora somos? Como Él es. Nos queda dejar lo que debemos dejar. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí. Es la palabra de Isaías 61 que vino sobre la vida de Jesús. Cuando Jesús leyó esta porción de la palabra, dijo, esto se cumplió. Este día se cumplió, porque el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. El Espíritu vino sobre, no era que vino y se apoyó arriba de sus hombros, sobre su lomo, es que Él entró. Y el Espíritu Santo vino sobre nosotros, entró a nosotros. Recibimos al Espíritu Santo, está en nosotros. Entonces, ¿cómo no nos vamos a gozar? El Espíritu de Dios está dentro nuestro y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. Ya no hay ungido súper extraordinario, súper estrellas. Vos sos tan ungido como cualquiera de lo que vemos en cualquiera de las
redes sociales con nombres reconocidos por la trayectoria de la vida en el Espíritu. Somos ungidos por igual. La diferencia es que las medidas de fe fueron siendo desarrolladas y visto el ministerio creciendo. Pero todos somos ungidos por el mismo Espíritu y en la misma medida. Todo después lo hacemos crecer conforme a cómo maduramos. El crecimiento ese es el nivel de administración que tenemos. Pero esto es importante. Todo, el traslado fue completo de su Espíritu a nosotros. Él me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Nosotros en los próximos días salimos a la ciudad. No podemos ya seguir escondidos. Esto es para todos los días, donde quiera que estés. La unción es para que puedas dar las buenas nuevas a los pobres. Ya está en vos, ya está en mí. No es que no puedo, no sé, no quiero, pero no es que no puedo. No es que no sé si el Espíritu está sobre mí. ¿Cuál es la medida de fe que tenés? ¿Te alcanza para saber que el Espíritu está en vos? En cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos. Esto no es para los pastores, es para vos. Esto es para vos. Esto es lo que vos recibiste. El traslado fue completo. Tu espíritu se hizo uno con el de Cristo. Esto es lo que recibiste. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros en el espíritu, para que liberes a otros. Esto es lo que recibiste. Esta es la herencia que recibimos de este lado. Esta es la herencia. Esto es lo que Dios te dio. Esto es lo que sos. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a pregonar el año del favor de Dios, a anunciar que este es el año favorable para las personas con quien te encontrás que tiene problemas y dificultades. Este es el año de Dios para tu vida. ¿Cuántos creemos y tenemos la capacidad de decirlo con autoridad, creyendo nosotros primero que lo que estamos diciendo es una verdad y que fuimos llamados a hacer esto? Este es el año de Dios para tu vida. No importa lo que te pase, Dios diseñó este año para vos porque hoy es ahora la oportunidad que vos tenés de poder darte cuenta que fuiste apto para heredar salvación y para recibir todos los beneficios. Es decir, no es tan difícil predicar el Evangelio, porque no necesitas recitar frases, necesitas entender lo que recibiste para decirle a otros. Sí, anunciarle a alguien, che, este es el mejor año de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te estoy hablando de Cristo. Es el Dios y es el Señor que está en el cielo, que salgan las palabras que te salgan, la más simple posible. Este es el año de la aventura más extraordinaria que vas a poder vivir, Cristo en tu vida. Proclamar libertad a los cautivos, a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. Eso no se lo cuenten a nadie, para que no tengan confusión. Se va a empezar a hacer la lista negra de todos los opresores de sus vidas para poder que, Señor, ahora acá te mando la lista para que te vengues. A consolar a todos los que están en duelo. Tenés la capacidad, porque el Espíritu es el que tiene la capacidad, pero está en vos. Ahora, ¿crees que podés hacerlo? No es tu capacidad, es el Espíritu. Abrazar a alguien que está en tiempo de duelo y será consolado. Porque nos mandó a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes, a los lastimados, a los que están con problemas y dificultades. Abrazalos y que sea consolado. Tu oración en silencio, que sea Espíritu Santo, consolalo y tenelo abrazado. Dios, esa es la herencia que recibiste. Esa es la herencia. La pregunta es, ¿cuánto estamos disfrutando de la herencia? ¿Lo estamos viviendo? Esa es la herencia. Disfrutar la herencia no es esperar dinero, no es tener riquezas. Esta es la riqueza. Esta es la gran riqueza. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, honrar a todos. ¿Cómo hago para darle una corona a alguien? Honro por lo que es. Honro por lo que es, le honro su vida. Reconozco lo que es su vida. Una porquería para los ojos humanos, una basura despreciable para los ojos humanos.
en Cristo es un rey, es parte del cuerpo de Cristo. Con los ojos que veo es lo que determino de las personas. ¿Lo veo en tinieblas o lo veo en luz? Si hoy dije que es tu año agradable, Dios, con todo el favor sobre tu vida, y Él abraza a Cristo, no veo otra cosa más que coronas, aceite de alegría en vez de luto. Eso somos nosotros. Aceite de alegría. Aceite. El aceite era para ungir a los corderos, al rebaño. Aceite que se le ponía en la nuca. ¿Para qué? Para que él no pueda tocarse, no pueda lamerse, no pueda quitarse el aceite. Y el aceite reprendía a todos los bichos, insectos que podrían venir a lastimarle o venir como parásitos a su vida. ¿Sabés qué es el aceite, el ungido? ¿Qué somos ungidos? Nosotros, ¿qué significa que seamos ungidos? No tenemos la posibilidad de que los insectos de la antigua manera de vivir, de las tinieblas, se nos vuelvan a pegar, porque estamos protegidos por el aceite de la unción. Ahora nosotros, como ungidos, abracemos a alguien para que se le vayan los parásitos. Eso nos manda a hacer, a que seamos la alegría de un aceite fresco sobre las vidas. Entonces, con nuestra mente carnal, con nuestra alma no reconciliada, lo que hacemos es despreciar al que está lastimado, al que está mal. Abracémosle para que se le vayan todos los demonios. Somos un aceite refrescante. Somos el liberador de los parásitos. ¿Sabés qué necesitamos? Una medida de fe. Una medida de fe cimentada en el amor. Una medida de fe cimentada en el amor. Normalmente despreciamos en vez de abrazar y contener. Estoy hablando de los que no conocen a Dios, ¿eh? Estoy hablando de los perdidos. La reconciliación para que puedan ser libres. Contener, seamos el aceite de alegría en vez de luto para ellos, en vez de un dedo de condenación, en vez de un dedo de juicio. Traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. ¿Qué somos nosotros? Traje de alabanza. Somos la vestidura que le trae gozo a las personas en vez de un dedo de juicio, en vez de un dedo de condenación. Una palabra de aliento en vez de una palabra de desaliento, que tú no puedes. No importa en el lugar en que se encuentre, porque la palabra es: en Cristo tú eres más que vencedor. En Cristo tú todo lo puedes. Porque no es una frase, es una realidad que debe salir de nuestra boca. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Eso es lo que hemos recibido de este lado. Plantíos de Jehová, robles plantados dentro del huerto de Dios. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Esto fuimos llamados a hacer. ¿Por qué? Porque todo el combo completo de Cristo Jesús está en nosotros. Su esencia, su naturaleza. El traslado de Él, de su esencia a nosotros fue completa. Nada le queda a Dios por darnos, porque su Espíritu se hizo uno con nosotros. Acá estamos lidiando una lucha interna con que quiero seguir viviendo de la vieja manera de vivir. Ese es el problema del Hijo de Dios. No es pelear con el diablo, no es pelear con los demonios, es pelear con que yo quiero vivir como a mí se me ocurre, como yo quiero en vez de vivir como Dios. Eso solo trae tristeza y aflicción, y desaliento, y desamparo. No trae otra cosa. Todos los que pelean para entregar su vida viven de esa manera, porque el gozo y la alegría están a hacer la voluntad de Dios, no en otra cosa. Hemos heredado una herencia justa, perfecta, agradable. Así que, mis amados, tengo mucho todavía, pero voy a tratar de reducir. Voy a leer nada más que lo que me queda como citas bíblicas.
que dice así: ¿para qué estás en este reino? Aparte de todo lo que recibiste y ya compartí. Y esto es extraordinario: reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Todo lo que fue destruido por causa de no vivir una vida en Dios, Dios nos dio el poder y la autoridad para que todo lo reconstruyamos conforme a su diseño, para que lo edifiquemos conforme a su diseño. Entonces, huir del diseño de Dios para nuestras vidas y huir de hacer lo que Dios nos pide, solamente demoramos el propósito eterno. Solamente hacemos eso. Dilatamos los tiempos. Lo que hacemos es detener el tiempo. El fracaso de la iglesia, de los hijos de Dios que fueron trasladados a su reino, es haber hecho esto. No entregarse por completo, entregarse de a poco, pasar toda su vida tratando de entregarse. No hicieron nada para sus vidas ni para sus propias generaciones, sus hijos, o para la generación que les rodea. Porque podríamos ser muy escasos en pensar solamente en nuestros hijos, sino pensar en la generación, abarcarlos a todos. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán. Habla de construcción, porque Dios dijo: edificarán mi cuerpo, edificarán el cuerpo de Cristo, mi iglesia. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes. Sus campos y sus viñedos serán labrados por pueblo extranjero, pero a ustedes, a mí, me llamarán sacerdotes del Señor. Me dirán ministro de nuestro Dios. Cada uno se hace cargo, ¿no? Pero a ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones. Escucha, se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. Es la temporada que sigue. Esa es la temporada que sigue. Esta es la temporada que Dios nos habló, por lo cual el reloj se apresura para la aprobación de los santos en luz, que hemos heredado la vida para esto. Imagínate, nos alimentaremos de la riqueza de las naciones y nos jactaremos de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, habla el Señor, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirán doble herencia y su alegría será eterna. ¿Cómo no maravillarnos y gozarnos en el plan eterno de Dios? ¿Cómo no soportar las aflicciones presentes para soportar el mayor peso de gloria? Esto. ¿Por qué renegar de las aflicciones cada día para hacer lo que quiero en vez de lo que quiere Dios? Si este es el plan eterno. Todo lo hemos recibido para vivir como Él quiere que vivamos. Dejemos de demorar los tiempos para nuestros días. Dejemos de pelear en nuestra alma para que sea gobernada por Cristo en vez de los asuntos cotidianos y perecederos que no nos traen alegría, que no nos traen gozo, que no nos traen perpetuidad. Hemos recibido absolutamente todo de Dios. Y sigue diciendo la palabra: yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. La iniquidad es todo lo torcido, todo lo que tuerce la justicia
todo lo que tuerce el amor, todo lo que tuerce la gracia, todo lo que pervierte el diseño de Dios. Todo lo contrario a la esencia pura de Cristo. Yo, el Señor, amo la justicia. Por eso cuando la palabra dice, busca primeramente al reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Porque la justicia de Dios no tiene que ver con lo que nuestros ojos ven, tiene que ver con el corazón. La justicia está en el corazón. Cuando Dios mira los corazones, ve justos o injustos. No ve otro asunto. La fidelidad, dice, en mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Él venía anunciando esto y el pacto eterno lo hizo. Por eso damos fe que esto está cumplido. Y sus descendientes, nosotros, seremos conocidos entre las naciones y nuestros vástagos, nuestros hijos naturales y espirituales serán conocidos entre todos los pueblos. Quienes lo vean reconocerán que ellos son descendencia bendita del Señor. Y después sigue diciendo, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas, porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor y Dios hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones de la tierra. Esto es lo que estamos viviendo aquí y ahora. Esto es lo que se está viviendo, planificado en la eternidad, anunciado por los profetas 600, 700 años antes de Cristo. Casi 3000 años después, estamos viviendo lo que salió de la boca de Dios. Y yo no voy a rehusar a oír su voz y a responder a su voz. Fui convocado y fuimos convocados por la voz de Dios y hemos recibido el sello de aptos para entrar y hemos sido trasladados por completos a un reino puro, santo y perfecto. Y Dios nos da a conocer la pureza de su reino, nos da a conocer que ya recibimos todo lo que necesitamos para vivir en santidad, en pureza y rendidos a su señorío. Me rehúso a volver atrás, me rehúso a ser guiado por la fantasía de las promesas del mundo y quiero gozarme cada día por vivir la eternidad en la tierra y ser un fiel hijo de Dios, santo y puro, por la pureza del Espíritu Santo que nos habita y que nos convence cada día, cada día. Habilitemos una palabra en nuestro vocabulario diario, perdón. Habilitemos el perdón hasta tanto dejemos de ofendernos y de ofender. El perdón es una expresión de arrepentimiento. Es una expresión verbal de arrepentimiento. Hasta que sea puro y que no haga falta decirlos. Utilicemos el perdón. Utilicemos el perdón cada instante de nuestros días. Aun cuando no nos ofendan, hablemos de perdón. Aun cuando no hayamos ofendido, usemos el perdón. Una señal clara de arrepentimiento para seguir perfeccionándonos en santidad y seguir dando gracias a Dios de que fuimos trasladados por completo al reino de los cielos y que hemos recibido todo lo que Dios tiene para darnos en Cristo Jesús. Un espíritu lleno de gracia, de verdad, de amor, de justicia, la plenitud de la deidad. Escucha, la plenitud de la deidad significa Padre, Hijo, Espíritu Santo nos habita. Te habita la plenitud de la deidad, el amor del Padre impartido a nuestros corazones,
la mente de Cristo, porque somos parte del cuerpo de su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo como habitación, nosotros como habitación de Él. La deidad nos habita, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo incomprensible, para eso nos dio la medida de fe, para que creamos la locura del reino de los cielos y que el poder y la gracia que fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo, el que nos hizo libre de la coherencia, el que nos hizo libre por completo de todos los temores, el que nos hizo libre por el perfeccionamiento del amor en nosotros, el que nos hace libre de engaños cada día, nos habita. El que nos hace libre cada día de temores, nos habita. El que nos hace libre, que hace que todos los días se nos caigan velos cuando vamos oyendo y conociendo más a Dios. Esa libertad depende de vos y depende de mí. La libertad tiene que ver con despojo. Y la palabra viene cada día para que seamos perfeccionados en santidad. Cada vez más libres de ropas viejas, más libres de manchas en las ropas nuevas que hemos recibido, vestidos con cordura, vestidos con pureza, vestidos con gracia, con abundancia de gracia, para honra y para gloria de su Padre. Lo recibiste todo. Lo recibiste todo. La vida de Cristo fue trasladada por completo a tu espíritu. Ponte en pie. Por favor, pongámonos en pie. Gocémonos de todo lo que hemos recibido y tengamos acción de gracia a nuestro Dios. Tengamos acciones de gracia, acciones de gracia. Gracias por habernos recibido, por habernos hecho aptos. Gracias por la herencia, gracias por el Espíritu, gracias por la plenitud de vida. Gracias por el regocijo, gracias por la virtud que hay en la eternidad de tu vida en nosotros. Gracias, 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 gracias. Gracias por permitirnos acceder en Cristo Jesús al trono de gracia y misericordia. Gracias por el gozo. Gracias por la plenitud de vida abundante. Gracias por la riqueza que es en gloria en Cristo Jesús. Gracias por guiarnos, por hablarnos, por mostrarnos, por decirnos, por advertirnos. Gracias. Gracias, gracias, Padre, gracias. Te honramos, Señor. Gracias por cada convocatoria. Gracias por el día de mañana. Gracias por los hermanos, por los pastores, por el lugar, por la palabra. Gracias porque los velos se caen, porque los ojos se abren, porque el entendimiento toma mayor entendimiento, porque la verdad y la gracia crece. Gracias porque las palabras toman protagonismo. Gracias, Señor, porque nos despojamos cada vez que oímos, creemos, entendemos y hacemos. Gracias, 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 gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la PET. Gracias por la convocatoria. Gracias por el suministro de vida. Gracias por la vida abundante. Gracias por todos los que vienen, porque los que participan. Gracias por la comunión, por la coinonía. Gracias por los vínculos. Gracias por la eternidad vivida en la tierra. Gracias por los recursos celestiales. Gracias. Gracias, Señor. Te honramos y te bendecimos. Te honramos, Rey, te bendecimos. Eres digno, 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 Señor. Gratitud sale de nuestra boca, gratitud sale de nuestro corazón. Coronamos tu trono de alabanza. Coronamos tu trono en adoración, rendidos a ti. Nos rendimos a ti. Eres digno, Señor. Eres digno, Señor, eres digno. ¿Cómo no darte gracias, Señor? De la abundancia de vida, de la abundancia.